Bien, estamos de vuelta. Gracias por mantenerse con nosotros. Tenemos la oportunidad ahora de conversar con Héctor Díaz Polanco, ciudadano de la República Dominicana, ciudadano mexicano, presidente del partido Morena en México. Vino a República Dominicana a propósito de un reconocimiento que le hicieron en el día de ayer, el movimiento de Izquierda Unida que preside Miguel Mejía, en una jornada ya conocida, El Venturoso, reconociendo a personalidades por su trayectoria. Y vino al país a propósito del premio y está aquí en este momento. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, don Héctor, cuéntenos de usted, porque mucha gente que le ve en pantallas o le escucha en la radio ahora estará preguntándose, presidente del partido Morena en la Ciudad de México, un hombre que está en el poder en México, ¿cómo sale de República Dominicana y ha tenido la oportunidad de estar en esa posición? Bueno, es una trayectoria larga de varios años. A principios de los años 70 la situación en Santo Domingo era bien complicada, la situación política. Había muchos asesinatos de opositores, como recordamos, etc. Así que yo tomé la decisión de salir del país para poder resguardar mi vida, porque las condiciones eran muy difíciles. Yo me dedicaba, por cierto, al periodismo en aquella época. ¿Dónde llegó a ejercer? Sobre todo en radio comercial, que era la radio comercial que más se escuchaba, tenía cadena nacional en aquella época. Claro. Yo escribía los editoriales y los comentarios que se transmitían ahí sobre la situación del país. Eso fue lo que me hizo entrar en contradicción con el gobierno de Balaguer, por cierto. Sí. Así que fui a Europa a estudiar antropología y luego pasé a estudiar un posgrado en México. México es un país muy interesante, muy atractivo y atrapante, así que si te descuidas, ahí te quedas. Y eso fue lo que en efecto me pasó. Así que hice ahí vida académica, soy autor de libros, de más 2 decenas de libros, etcétera. Y soy conocido en México básicamente como antropólogo, pero en el curso de los acontecimientos, con la aparición de la figura de Andrés Manuel López Obrador y del movimiento Regeneración Nacional, sin Morena, pasé a ejercer actividad política cercano al líder y a la compañera que nos acompaña en la presidencia, a quien conozco de hace más de 30 años, porque ella también viene del mundo académico, así que allí nos conocimos. Y fui el primer procurador o encargado de la parte jurisdiccional del partido, es decir, que se encargaba de vigilar que se cumplieran los principios y valores del partido. Fui fundador de esa estructura, fui durante 8 años el encargado de la disciplina interna y en los el último año fui electo presidente del partido en la Ciudad de México, que es un partido muy grande. ¿Cómo inicia en la política en México? O sea, que está en el mundo académico, pero ese paso ahí, ¿quién lo conquista? ¿Quién lo lleva? Bueno, yo tuve mucha participación en los movimientos sociales, no solo en México, sino en América Latina. Participé en la formulación de la autonomía en la costa atlántica. En Nicaragua, la gente ya se olvidó, pero allí hubo un conflicto tremendo en la costa atlántica de Nicaragua con el sandinismo. Participé en la Asamblea Constituyente de Bolivia, participé en los procesos en Chile, etc. De manera que tengo... Y luego participé como asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en el 94. Y ahí conocí a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y no le interesó entonces haberse vinculado antes con la política en República Dominicana? No, eso era complicado ya, estaba muy avanzado y además lo estaban haciendo muy bien, así que decidí mejor. Pero ahí conocí a Andrés Manuel López Obrador y ahí inició una relación cuando había reuniones del comité ejecutivo del partido, del PRD en aquella época. Él me invitaba para que les diera algunas opiniones sobre los procesos de pueblos indígenas, que en ese momento era lo fuerte. Estoy hablando más o menos de finales de los años 90. Y esa relación se fue fortaleciendo y fui participando en los procesos. A mí siempre me interesó la política, así que... ¿Pero no participó del gobierno de López Obrador? No, el gobierno de López Obrador no. Yo no, rehuyo los cargos administrativos, etcétera. Prefiero utilizar mis tiempos en otras cosas, en escribir libros como este que se les regalo. Gracias. Este es el tiempo en antropología e historia.
Interesante. ¿Nunca Gracias. mantuvo vínculos con la política dominicana, con la izquierda, los grupos sociales de la República Dominicana? Bueno, tengo relación con los dirigentes, mantengo una relación cordial, intercambiamos. A mí me interesa mucho lo que pasa en República Dominicana, es un país muy, muy importante a mi juicio, sobre todo a escala regional. De aquí han salido procesos muy, muy importantes en las últimas décadas. De tal manera que sí, me intereso en la política, pero desde lejos, digamos. Okay. Su presencia ahora aquí se debe al acto donde ayer usted fue reconocido por el Movimiento Izquierda Unida. Así es. El Movimiento Izquierda Unida tiene vínculos con Morena, ¿correcto? Bueno, no vínculos orgánicos, pero sí nos conocemos de la época de la acción política mía, también acá. ¿Y conocía a Miguel Mejía? ¿Sí lo conocía de...? Sí, no somos, digamos, correligionarios. No, por el estilo, Miguel tiene muchos vínculos con esos grupos. Los conozco, sí. Con esos mismos sectores que usted mencionaba en la región. O sea, Miguel es una persona que también ha tenido esa visión geopolítica de la izquierda en la región. Así es. Sí he participado en las actividades políticas de varios de los procesos que surgieron en el llamado ciclo progresista de América Latina a principios del siglo y vinculado... El socialismo del siglo XXI. Sí, así es. Sí. Don Héctor, ¿cómo aborda usted el asunto de la crisis política en Venezuela? Bueno, yo creo que no es una crisis solo de Venezuela, es una crisis del Caribe, la región, es una de las crisis más... Yo no recuerdo una crisis de este tamaño y con las posibilidades de provocar efectos que podemos lamentar o celebrar, según el caso, según tenga su desenlace, pero es una situación sumamente grave y preocupante. Es la primera vez que nuestra región como tal está sometida, ahora sí se puso en práctica con toda evidencia el planteamiento del título del libro de Juan Bosch, El Caribe Frontera Imperial, de tal manera que estamos en una situación muy complicada. Yo espero que se encuentre una salida adecuada porque las crisis regionales en otros puntos del mundo han tenido consecuencias devastadoras para los pueblos. Es decir, una guerra, un proceso de intervención militar tiene efectos de larga duración. La gente no tiene idea de lo duro y de lo poco conveniente para una sociedad que es la guerra. Yo viví la pequeña guerra, comparativamente hablando, que tuvimos en el 65 en Santo Domingo con la intervención norteamericana, etcétera. La guerra es una suspensión de la vida cotidiana y de cómo corre el curso de la vida de la gente. Solo imagínense que saliendo a la calle ya no haya tiendas, no haya farmacias, no haya cine, no haya librerías, es decir, es algo catastrófico. No hay vivienda porque las viviendas se destruyen. De tal manera que yo espero que sí se rompe el orden. Así es. En el caso, volvemos a México, en el caso de México, ¿cómo evalúa usted dos elementos? Uno, la situación de Trump, la reacción del gobierno con los retos que representa la presidencia de Donald Trump para México, desde todo punto de vista, tanto económico, comercial, como la parte de seguridad por el tema de haber declarado grupo terrorista a los narcotraficantes. Y en segundo lugar, el enfoque hacia la violencia interna del gobierno. México tiene un gran problema con la violencia. ¿Cómo evalúa usted la acción de Morena, en sentido general, de tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum ahora, con relación a ese problema de la violencia en México? Sí, comienzo por ese último punto. La situación, en efecto, es muy, muy, muy grave, muy complicada. Por supuesto, es una herencia de los gobiernos anteriores. No es creado por Morena. Y los avances son espectaculares. Es decir, no son datos imaginarios, sino los informes de todas las fiscalías de todos los estados de la República. Como sabemos, México es un país federal que informan a la Procuraduría Central y al sistema de seguridad cómo está la situación. Y en todos los terrenos llamados delitos de alto impacto, que se llaman, por supuesto en primer lugar el homicidio, han tenido disminuciones espectaculares, incluso de más del 50%, en solo el año que lleva la presidencia Claudia Sheinbaum. De tal manera que vamos en buen camino, pero es un reto tremendo. ¿Y qué se ha hecho particularmente para que se reduzcan esos índices? Una nueva estrategia que está aplicando la presidenta
que consiste básicamente, partiendo del principio que estableció el propio Andrés Manuel, de que no se puede resolver esos problemas en los países si no se atacan las causas. Y el elemento clave, hablando de causas, es favorecer mejores condiciones de vida para los estudiantes, para los jóvenes. Los jóvenes son los en donde recluta la delincuencia a sus sicarios, a sus activistas, etcétera. De tal manera que con una política social que saca de la calle a los jóvenes y que les da oportunidad de desarrollarse, eso ayuda mucho. Luego, la coordinación entre los diversos factores que intervienen en el proceso de seguridad, porque la descoordinación en parte es responsable justamente de la reproducción de los mismos problemas y particularmente la aparición de un órgano que no existía antes y que creó Andrés Manuel López Obrador durante sus 6 años de gobierno, que es la Guardia Nacional, que en este momento ya alcanzó a ser cerca de 130.000 elementos, porque si no, ¿con qué combates con una policía muy débil, muy corrompida? Y en cambio ahora tenemos un órgano poderoso y además que se puede desplegar en todo el territorio nacional. Y eso combinado ha permitido ir reduciendo sistemáticamente. ¿Qué es lo que ha hecho diferente Morena respecto a lo que existió del PRI y del PAN para que López Obrador saliera con buenos números y la buena calificación que tiene ahora también Claudia, sí, con un 70-76% de buena valoración? Así es, son sin precedentes estos datos, es decir, ningún presidente había salido con ese nivel de aceptación. Y ahora el nivel de aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum es espectacular, a tal punto que una de las últimas encuestas da un dato casi surrealista, y es que si se hicieran elecciones y solo votara la oposición, es decir, los miembros del PAN y del PRI, ganaría Claudia. Es decir, el 60% votaría por ellos. Así es. ¿Qué es lo que han hecho diferente? Lo que se ha hecho diferente, entre otras cosas, para empezar, porque la materialidad es lo fundamental, es crear un sistema de bienestar en el país, un gobierno de bienestar. Es decir, en este momento, en México hay alrededor de 35 millones de familias, de unidades familiares. De esos 35 millones, 32 millones reciben apoyos del gobierno, de distintos tipos, en programas que van desde beca, de apoyo de pensión para los adultos mayores, pasando por beca para todos los estudiantes, desde el inicio hasta lo universitario, hay apoyos para los estudiantes. Yo que estaba al punto de fracasar en mi vida cuando tenía que entrar a la UAS a estudiar, viviendo en San Cristóbal, no tenía ni para el pasaje. Así que yo estaba liquidado. O sea, el bienestar está condicionado a la ayuda que se pueda recibir del gobierno. Bueno, no solo eso, pero ese es el principal factor. El segundo factor es el combate a la corrupción, que es algo que la gente detesta. Y en consecuencia eso ha permitido al mismo tiempo obtener recursos suficientes como para aplicar los programas sociales. Andrés Manuel decía que había una apropiación de alrededor de 500.000 millones de pesos y resulta que se ha logrado recuperar solo en hacer que paguen los impuestos los grandes empresarios, que más que empresarios eran farsantes, que se dedicaban al tráfico de influencia, pero ahora pagan los impuestos. Solo con esa recaudación se ha financiado la parte fundamental de los programas sociales, ¿no? Estos programas sociales han tenido un impacto muy importante en la sociedad. Me quedó lo del reto de Donald Trump para México. Sí, yo creo que ese es un reto enorme porque, en efecto, estamos ante la relación compleja de dos países que tienen ambos peticiones, demandas mutuas y además razonables. Es decir, Estados Unidos quiere seguridad en su frontera, en efecto, en la frontera sur. México tiene que contribuir a eso y la presidenta ha dicho, colaboramos, por supuesto, estamos dispuestos, se ha hecho, a tal punto que hoy ya en la frontera sur de Estados Unidos hay seguridad completa. Ha disminuido en alrededor del 80-90% el trasiego de personas en la región. Y luego hay un punto de vista completamente diferente sobre la cuestión del narcotráfico. Estados Unidos tiene la idea de que son organizaciones terroristas
Es un poco forzado esto, pero bueno, cualquiera puede denominar como quiera las cosas, pero eso no significa que en efecto son propiamente grupos terroristas. En realidad son grupos de delincuentes haciendo negocios, y hacen esos negocios y reproducen esos negocios, porque en Estados Unidos tienen el mercado más grande del mundo de consumo de drogas. Así que el reclamo de México es: pero controlen ustedes el tráfico de droga interno, porque la droga no llega a la frontera y luego van a distribuirla a los mexicanos al interior de Estados Unidos. Hay una red norteamericana que distribuye Pero nunca atrapan a un norteamericano. Y no hay ningún apresamiento de delincuentes de aquel lado. Parece que no existiese el narcotráfico en Estados Unidos. Es una cosa surrealista, ¿no? De tal manera que esa es la exigencia a su vez de Estados Unidos. Luego está el problema de las armas. La mayoría de las armas que utilizan los delincuentes en México del narcotráfico provienen de Estados Unidos. Pero no, mayoría quiere decir cerca del 100%. Entonces, México dice: ok, yo hago mi contribución, yo combato al narcotráfico, trato de resolver los problemas de la frontera, pero resuelvan ustedes el problema del tráfico de armas, que hace que estos grupos se conviertan en poderes armados formidables, ¿no? Mire, en un tema que surgió en estos días, me llega a la memoria ahora por Estados Unidos, que resurgió, aquel reclamo de López Obrador que Claudia Sheinbaum retomó a España. Surgió ahora por el 12 de octubre, Sí. De unas disculpas Sí. por la conquista. Sí. Y yo cada vez que he visto eso me he preguntado, y le pregunto a usted, Sí. ¿por qué se reclama a España y no a Estados Unidos, que le quitó 2/3 partes de su territorio en una de las guerras más injustas de la historia? Bueno, Y nunca le han pedido a ustedes, los mexicanos, a España, perdón, ese reclamo a Estados Unidos de que se disculpe por esa atrocidad. Nunca no es una buena descripción. Bueno, ningún presidente. Se ha reclamado y se sigue reclamando. Ningún presidente lo ha hecho. Lo que tenemos que hacer es analizar la cuestión de España, a la que se les reclama también. Yo creo que España cometió un error fatal, sobre todo la corona española, porque perdió la más formidable oportunidad de hacer un llegue estupendo a este tema. Es una herida abierta. Ahora, ¿qué dijo López Obrador, el gobierno mexicano? No dijo: España, tú pide perdón. Lo que dijo el gobierno mexicano fue otra cosa. Aprovechemos y los dos gobiernos pidamos perdón a quienes haya que pedir perdón, a los pueblos indígenas, etc. Y el gobierno mexicano pidió perdón, porque le corresponde, en relación con los pueblos indígenas, una culpa propia, una vez que se convirtió en Estado-nación, en sociedad independiente. Entonces el gobierno pide perdón a los indígenas, no está diciendo a España: tú pide perdón porque eres la única culpable. Así que fue una oportunidad de oro que pudo haber aprovechado la corona española y el propio gobierno de España para dar un paso adelante. Fue verdaderamente algo muy lamentable. En lugar de hacer eso, tanto el gobierno, pero sobre todo la corona, no solo nos respondieron a la carta muy amable, muy comedida que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que aprovecharon para filtrar las partes que podían ser escarnecidas como escarnio para el presidente y para México. Así que fue un manejo absolutamente inadecuado por parte de España del asunto. No comprendieron el sentido de lo que se estaba proponiendo y usaron métodos inadecuados, no solo en términos diplomáticos, sino de mera cortesía. Así que tache para el gobierno de España en este caso. Creo que se equivocaron. ¿Y los Estados Unidos? Estados Unidos es un culpable histórico y lo será hasta los fines del mundo, habernos quitado parte de nuestro territorio. 2/3 partes nada más. No, un poco más de la mitad. De la mitad. Sí. Don Héctor, entonces usted tampoco ahora tiene ninguna posición en el gobierno. No, yo estoy en el partido. Yo soy el presidente. No en el gobierno. No en el gobierno. Pero bueno, tengo muy buena relación con la presidenta, la conozco hace tiempo, y con los compañeros que están en el gobierno. En realidad es un movimiento. Mire, es el movimiento de regeneración. Antes de que se nos vaya, quisiera un análisis breve suyo sobre el fortalecimiento o debilidad del sistema de partidos políticos en América. ¿Cómo lo ve? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina. De hecho, incluso después de haber conquistado la victoria política en varios casos que se pueden analizar con precisión,
caso de Ecuador, caso de Bolivia, etcétera, se descuidó esta vertiente, la vertiente del partido político. Nosotros concebimos a Morena no como un partido político propiamente dicho, sino lo que llamamos un partido movimiento, que es algo diferente. Es decir, es una formulación organizativa en términos políticos que busca articular permanentemente el trabajo del partido con el trabajo de los diversos sectores populares, incorporando casi siempre... Que no deja de ser una revelación de la debilidad del sistema de partidos. Así es, muchos de los descalabros que tenemos en América Latina derivan de eso. En primer lugar, una especie de separación entre partido y Estado o gobierno. Se llega al gobierno y se llega a la conclusión de que ya no hay necesidad de mantener activo al partido político que llevó justamente al gobierno a esos sectores. Y eso tiene como consecuencia descalabros políticos muy graves. Don Héctor, le dejamos libre, gracias por acompañarnos. Antes de despachar al don Héctor, Omar García nos envió una nota que me pide que le comentemos, Sí. que en México hubo un presidente de origen dominicano, Emilio Portes Gil, nacido en La Vega, Sí, así es. y que fue designado por el Congreso Nacional Mexicano cuando mataron al presidente electo Álvaro Obregón, Así es, sí. Eso un es, presidente de origen eso. dominicano. Hay una relación histórica entre México y República Dominicana muy interesante, no solo en ese aspecto, sino en muchos otros. Y hay un aprecio histórico entre México y República Dominicana. Y yo creo que es mutuo. Qué bueno. Gracias a Héctor Díaz Polanco por acompañarnos. Nos vamos a publicidad. Regresamos en breve.